Buenas noches, una nueva emisión de Agrando el Sistema. Antes de comenzar a decir lo que tengo que decir, tengo que hacer una aclaración. Hace unos cuantos meses, cuando la campaña electoral, en un debate que hubo en Facebook acerca de unos aviones que había llevado Macri durante la campaña a Jujuy, cuando fue a honrar la Pachamama, el debate se terminó cuando un contacto mío envió un informe de los 13 aviones con su número de matrícula y su plan de vuelo. Alguien que estaba demasiado bien informado, cuando trabaja en la Fuerza Aérea o acá en Argentina o en el exterior, eso no lo sé, pero evidentemente cuando envió esos datos ya no había absolutamente más nada que decir. ¿Por qué esta aclaración? Porque la información que voy a dar ahora me la mandó exactamente la misma persona. Y me la mandó como en código, y cuando yo le contesté el mensaje, lo único que hizo fue, le mandamos unas fotos y el hombre está muy asustado. Entonces yo tampoco podía andar demasiado honesto. Se refiere a un operativo que llevó a cabo la OTAN el día 2 de julio, hace pocos días atrás, en Malvinas. Vamos a pasar unos mapitas. Desgraciadamente hay un mapa muy exclusivo de Malvinas. El que voy a pasar ahora va a ver que está la Argentina y las Malvinas al lado, y hay todo unas rayitas azules sobre Malvinas. Esos son los vuelos que voy a hacer referencia yo ahora. El mapa donde está detallado exclusivamente Malvinas no lo pude levantar, bajo ningún punto de vista lo podía levantar muy chiquitito, que no sirve para pasarlo en televisión. Desgraciadamente la parte técnica nuestra es muy precaria. Por eso ese mapita que van a ver donde están las Islas Malvinas con un montón de rayitas arriba, ese es el plan de vuelo que yo voy a hacer ahora. Y yo tengo no es que lo tengo recibido en correo electrónico, no lo puedo bajar en grande, es así. Vamos a tratar de describir lo que pasó a este hombre con respecto a ese plan. Y se gane 30 de la Real Fuerza Aérea haciendo varias pasaditas, seguramente reaproximándose en vuelo. Y en Punta Arenas, en indicativo Trueno, viajando desde Puerto Cisne hasta el Calafate con el transporter. Y acá hay una cosa que yo no entiendo: con 310 a 390 KT y 16.000 pies, no creo que estén haciendo práctica de reabastecimiento. Aparte me da algo raro ver ese dicho sobre nuestras MLB, que debe ser sobre las coordenadas de ellas, ¿no? Mucha tristeza, sinceramente. ¿Cuál sería el fin de sacar el tanquero a dar vueltas? Debe tratarse de buen ejercicio, porque ahora apareció el AW189 con el indicativo Orca 1, cubriendo el trayecto Fitzroy Puerto Argentino. También está el AW189 dando vueltas. ¿Se les habrá caído algo? Práctica de rescate, reabastecimiento en vuelo y algún que otro tiro, seguramente. Hace unas semanas llegó el primer escuadrón de aviones de última generación F-3511 Lightning a Reino Unido, y en pocos meses entra en funcionamiento el primer portaaviones Queen Elizabeth Carrier de 45.000 toneladas. Problemas, Ordóñez, problemas. Seguidamente me manda toda una serie de cosas en código, de vuelos, de aviones que están allí, y después dice, figura como de la Royal. Hay 9 aviones, toda la Real Fuerza Aérea y Malvinas. Es un avión de la OTAN, estuvo siempre en Alemania y ahora está en las Falklands. Esto viene al caso de este operativo que están haciendo allí, y fíjense cómo empiezan a cerrar las cosas. Ahora vamos a hablar del Brexit también. Pero aquellas personas que creen que estamos en posición mejor para negociar con Inglaterra a raíz de lo que pasó con el abandono del mercado común europeo, es absurdo. Ahora, cuando hablemos del Brexit, se van a dar cuenta del juego de Inglaterra con China. Y acá hay un indicio muy particular que hay que tener en cuenta. Cuando reciben el nuevo billete de 500 pesos con el yaguareté, observen el mapa de la Argentina. Ya está dividida la Argentina. Observenla. Y observen que la división es norte-sur. Y aquellos que creen que Inglaterra
va a desproteger las Islas Malvinas, está completamente de acuerdo. Inglaterra llegó a un acuerdo grande con China, ahora cuando hablemos del Brexit lo van a ver. Y China está por poner otra base en Argentina, creo que en San Juan. Entonces acá, evidentemente, pues yo dije una vez que el plan Andimia se trataba de la Patagonia continental y que Tierra del Fuego no estaba en el plan Andimia. Ahora uno se da cuenta cuando Estados Unidos pasa de una base en Misiones que va a instalar a una base en Tierra del Fuego, evidentemente en el medio no se mete, es como que están dividiéndose las aguas. Hay una especie de pacto de Yalta para la Argentina, ¿no? Algo más o menos parecido a eso. Y China va a firmar con Uruguay la instalación de una especie de puerto especial en el Atlántico, donde va a afrontar directamente su base allí para la pesca. Entonces, cuando uno ve, ahora cuando hablemos del Brexit, vamos a ver el acuerdo de China con Inglaterra, no queda mucho que analizar acá. Y este operativo que están haciendo sobre Malvinas en este momento debe ser indicativo de que algo debe estar por pasar más o menos pronto. No podemos tener la bola de cristal, pero muy curioso un operativo de ese tipo, 9 aviones importantes, todo de la Real Fuerza Aérea, acá que no pasa absolutamente nada. Este avión que dice este hombre es un avión de la OTAN que estuvo siempre en Alemania hasta ahora, y ahora viene para acá. Es muy extraño todo esto, más el acuerdo de Inglaterra con China. Ya se están precipitando las cosas. Uno lo ve a Macri negociando en la Europa que se cae. Macri va a negociar la Europa que se cae, va a hablar con la Europa que se cae, con la Europa que se termina. Inglaterra es la que se viene, porque ellos negociaron con China. Yo lo dije hace varios programas atrás, lo dije. Hablé del acuerdo que había llegado de la banca inglesa con el banco chino. Los Rothschild estaban en el medio de los dos lados. Lo dije hace varios programas atrás. Yo lo vengo anticipando. Que no me dan bola es otra cosa que... Bueno, yo lo vengo anticipando. Fíjese lo que es el Brexit. En términos prácticos, el Reino Unido estaba en Europa, pero poco. El imaginario británico explica que Estados Unidos siempre ha estado más cerca que Europa. La pertenencia a la Unión Europea siempre fue para ellos un mal necesario. Existe una historia que grafica el sentimiento de alienación que siempre existió en Gran Bretaña con respecto al resto de Europa. En una ocasión, debido a la espesa niebla en el Canal de la Mancha, hubo que suspender el movimiento de barcos entre Inglaterra y el resto de Europa. Y el diario británico de Daily Mail tituló: "Niebla en el canal, Europa está aislada". En lugar de decir estamos aislados, lo que presenta que en la idiosincrasia británica la isla no depende de Europa, sino que Europa es el satélite que gira en torno a la isla. Gran Bretaña había ingresado en la Unión Europea, pidió un principio para dividir a los países y así reinar. La Oficina de Relaciones Exteriores es pro-Europa, porque en realidad es anti-Europa. El servicio civil está unificado en su deseo de asegurarse que el mercado común no funcionara, por eso que ingresaron. Yo en el programa anterior hablé del caballo de Troya. Gran Bretaña ha tenido siempre el mismo objetivo de política exterior hace por lo menos 500 años. Yo hice referencia en el programa pasado a esto. Crear una Europa desunida. En esa causa han peleado con los holandeses contra los españoles, con los alemanes contra los franceses, con los franceses y los italianos contra los alemanes, y con los franceses contra los alemanes e italianos. Divide y reinarás. Para continuar con el objetivo que estuvo detrás de esas guerras en el pasado, Gran Bretaña entró en la Unión Europea para enfrentar a los países entre sí dentro del organismo. El Brexit ha sido una bomba de relojería perfecta para lograr ese trasvase de bancos que han perdido y perderán más del 75% de su valor y convertirse en gangas para los fondos buitre. Son los dos ejemplos ilustrativos. El Banco Sabadell, un banco quebrado, lo inflaron entre el 2012 y el 2013 de 1,16 euros el título al doble, 2,25, en dos ocasiones, para resarcirlo de la deuda con el Banco Gallego y la CAM, manipulando las bolsas. Llegado el viernes 24 de junio, de nuevo al 1,16. Esto le ha permitido comprar dos bancos británicos sin dinero
con una ampliación de capital y sin dinero, ya que este banco fue rescatado por el Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco de España. El Santander ha estado menos de un año y medio en casi 8 euros a 3,30. Saben cómo dibujar el camino hacia quiebras para ser absorbidos por los propios fondos de riesgo. Acuérdense cuando yo dije acá cómo la banca Rothschild se quedó después de Waterloo con toda la banca inglesa. Yo lo expliqué hace unos cuantos programas atrás. Hay un plan de quiebra de la banca que será absorbida en su totalidad por los fondos buitres de riesgo y aseguradoras, o sea, por ellos mismos, pues todas estas corporaciones son todas accionistas de los mismos bancos. La diferencia es que la responsabilidad ya no será de la banca, por la normativa regulada, sino de la tenedora de la deuda, que serán estos fondos internacionales corporativos para el nuevo orden mundial, que serán propietarios de las naciones con deudas a más de 50 años, y nosotros en el medio. Y las costes de tener una cuenta bancaria con dinero propio serán aplicadas de gastos enormes de toda clase de movimiento, conocimiento de saldo, intereses para sacar dinero, transferencias o cajeros, y por supuesto que el aumento próximo de los tipos de interés coincidirá con que estos nuevos tenedores corporativos de la deuda harán que esas entidades se queden literalmente con todas las propiedades y avales de hipotecados que con la desocupación, cierre de empresas y la informatización de servicios, nadie puede hacer frente a las hipotecas. La City de Londres observa que Estados Unidos ya no es la primera economía mundial, ni la primera potencia mundial. Así que ya no hay razones para tratar de seguir siendo sus socios más cercanos. De la misma manera que Margaret Thatcher, quien no vaciló en destruir la industria británica para transformar su país en polo financiero mundial, exactamente de esa misma manera, estas personalidades conservadoras no han vacilado en abrir el camino a la independencia de Escocia e Irlanda del Norte y por ende a la pérdida del petróleo del Mar del Norte con tal de convertir a la City en el primer centro financiero offshore del yuan. Y escuchen este detalle, porque eso no lo dice nadie. Yo acá lo expliqué varias veces. El Brexit no afectará directamente a la City de Londres, o sea, la gran finanza, dada su particular estatus de Estado independiente, bajo la autoridad directa de la corona. Yo esto lo dije hace casi un año. La City no ha sido nunca parte de la Unión Europea. Por supuesto, ya no podrá seguir siendo sede de algunas casas madres de empresas que tendrán que replegarse hacia el territorio de la Unión Europea, pero podrá utilizar la soberanía de Londres para desarrollar el mercado del yuan. Ya en abril, la City obtuvo los privilegios necesarios para ello mediante la firma de un acuerdo con el Banco Central chino, esto lo expliqué, y también desarrollará sus actividades como paraíso fiscal para los europeos. Si bien es cierto que el Brexit desorganizará temporalmente la economía británica en espera de la adopción de nuevas reglas, es muy probable que el Reino Unido, o al menos Inglaterra, se organice rápidamente para sacar el mayor provecho de su nueva situación. El Brexit es un regreso a la soberanía nacional, pero no garantiza la soberanía popular. Pierre Mason. En este acuerdo de Inglaterra con China, estamos nosotros en el medio. La base china en Neuquén, la futura base en San Juan, los movimientos ahora en Malvinas, todo lo que yo vengo explicando del programa tras programa, lo que es el plan Andina, cómo se está armando. Vamos a hablar ahora de las tierras dentro de un rato también. ¿Se dan cuenta? Descorchen champán. Los que están descortando champán porque dice que ahora va a ser más fácil recuperar las islas. Descorchen champán. Fíjense cómo van cerrando algunas cosas. A instancia de Obama, esto es velocísimo. Esto para que vean, discúlpenme la expresión, porque esta expresión la vamos a usar varias veces en este programa. ¿Cómo nos usan de forro? Así como lo usaron a Menem con la compra de venta de armas a Croacia, yo también lo expliqué en un programa hace mucho tiempo atrás, así lo están usando de forro ahora. A instancia de Obama, Naciones Unidas quiere imponer una especie de Gestapo para que se dedique a perseguir a quien defienda que el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer, elaborando informes y ejerciendo presión diplomática sobre los gobiernos que con la excusa de evitar la discriminación de los homosexuales coorte la libertad de expresión persiguiendo a quien defienda el matrimonio entre hombre y mujer. El gran impulsor es Estados Unidos, que está obsesionado con el tema. La Unión Europea, o lo que queda aún de ella, aplaude con las orejas,
pero se les ha ocurrido que sean otros los que presenten para disimular. Y aquí no saben quiénes son los países que lo presentan. Bingo. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Costa Rica y México. El patio trasero de Estados Unidos. Y fíjese cómo van cerrando las cosas, que el Papa Francisco dijo el domingo que los cristianos de la Iglesia Católica Romana deberían buscar el perdón de los homosexuales por la manera que los trataron en el pasado. En una conversación extensa con periodistas a bordo del avión papal que lo conduce de Armenia a Roma, Francisco recordó las enseñanzas de la Iglesia que dice que los homosexuales no deben ser discriminados, sino que deben ser respetados y acompañados. Y ahora lo contrario, con esta Gestapo que va a poner la ONU, los discriminados vamos a hacer lo que pensemos diferente. Va a seguir la discriminación, nada más que ahora somos los giles que vamos a estar discriminados. Vamos a bajar a nuestro hermoso país y nuestra hermosa realidad con nuestra hermosa gente que nos gobierna. La semana pasada, cuando hablaba de la abogada esta Hot, toqué el tema de Angelici, que es el que había dicho que había aparecido el título. Entonces yo puse a buscar, curioso, y de buscar algunas cosas de Angelici, porque hay cosas de Angelici que a mí no me cierran. Y entonces fui enterando una serie de cosas. Porque Angelici es un tipo importante. Es un tipo muy cercano a Macri, y es el estilete que tiene dentro de la justicia. Es el operador de la justicia del gobierno, no lo digo yo, lo dijo Carrió. La mano santa, el fiscal de la patria lo dijo eso, no lo digo yo. Que Angelici es el operador de Macri dentro del tribunal. Y un hecho curioso en la Argentina es que Angelici, como vicepresidente del Colegio de Abogados, jamás ejerció la profesión. Es abogado, pero jamás la ejerció. Es decir, los abogados eligen para que los represente alguien que no pisó tribunales. No habla bien de los abogados, prefiere una tranza, Ahora voy a decir a quién los representa. A los señores abogados que lo pusieron como vicepresidente de su colegio, a uno que no ejerció la profesión, ahora van a saber a quién eligieron como vicepresidente. En 2006 dio a luz a BPEC S.A., una empresa que administra el casino de Uspallata y Tupungato, ambas de Mendoza. En un caso insólito, esto lo pinta a cuerpo entero, según el concejal de las Heras, Daniel López, BPEC obtuvo dinero público para construir una terminal de ómnibus en Uspallata. Hicieron un casino. Según el edil, había que hacer una inversión de 1.700.000 pesos, pero de ese total 1.200.000 fueron a parar para la construcción de un casino en Uspallata. Es decir, la Municipalidad de Las Heras financió la construcción del local que ocupa ese casino. Angelici se defiende, las obras se hicieron y todo quedó terminado. Y las instalaciones son del Estado, no de BPEC. Alegó ante Perfil. Sin embargo, en el reglamento que hizo este portal hay fotos de la terminal y de las mismas que no fueron terminadas, como dijo el empresario. ¿Cómo? ¿No era que el único que no terminaba las obras era Lázaro Báez? Denuncian su contra. Angelici no se lleva bien con los trabajadores de los bingos, según contaron del sindicato de juegos de azar a perfil.com. Es el único empresario del rubro que no quiere firmar convenios colectivos de trabajo. Mientras todos los bingos acordaron un aumento del 35%, el Cristóbal López de los bingos, como lo llaman en el gremio, dio un 18%. El titular del sindicato, Ariel Facioni, lo denunció penalmente por la violación de la ley de inteligencia del Estado. Lo acusan de coacción, amenazas y violación de la ley de seguridad interior. Hace algunos años consolidó una fortuna comprando varios bingos con tragamonedas en la provincia de Buenos Aires. Ese poder económico lo posicionó dentro del PRO desde su fundación, a tal punto que le dieron una línea interna que integran diputados nacionales y legisladores porteños, y maneja los hilos de la justicia porteña, especialmente en el Consejo de la Magistratura local, donde predomina junto al kirchnerismo. Y acá esto que también lo dije hace como un año. A través del fiscal federal Carlos Stornelli, muy activo en Boca, Angelici tendió un puente con la justicia federal recientemente, aunque había operado poco en ese ámbito. A partir del asesinato del fiscal Nisman, sobrevino el festival de recusaciones que impulsó el gobierno, que tuvo como blanco, entre otros, al juez Claudio Bonadío.
a cargo de la causa Otesur, la que más preocupa a la expresidente. Se rumorea que Angelici se reunió con el camarista de casación Gustavo Hornos para convencerlo que no aceptará la recusación de Bonadío. Finalmente esto fue lo que ocurrió, con decepción del entonces gobierno nacional. El ánimo de vendetta contra Angelici se instaló así en el cristianismo, y la oportunidad para la venganza habría aparecido en los octavos de final de la Copa Libertadores de América, de la cual Boca Juniors se enfrentó a River Plate. Yo hablé en su momento de eso. Esto lo dijo Guillermo Cherasni. Yo hice un programa con respecto a eso, que lo que pasó en ese partido fue exclusivamente una venganza. Y Donofrio puso a River en el medio de todo eso. Juegan con otra cosa, porque Donofrio no puso lo suyo en el medio, puso a River en el medio. Pues si mañana hay esto se investiga realmente, o como no se investigó nunca nada del panadero, aún no se da cuenta porque no se investigó lo del panadero. Si esto se investiga realmente, las acciones van a ir para River, no para Donofrio. Así como Pasarela hizo la suya, él también hace la suya. Del mismo palo, el gobierno de Mauricio Macri designó como funcionario a cargo de la vicepresidencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial a José Alfredo Martínez Dios, hijo del ministro de Economía durante el gobierno del último gobierno militar. Martínez Dios hijo acompañará a la presidencia de la Oficina de Marcas y Patentes a Damaso Alejandro Pardo, ambos socios y representantes legales del estudio PAGBAN, Pérez Alati, Grondona, Benítez, Arnsten y Martínez Dios, que asesora a las principales empresas transnacionales en el país en asuntos jurídicos y propiedad intelectual. Es decir, una constante del PRO, un clásico del PRO, poner al mismo tipo a dos lados del mostrador. Como pasó como dije en el programa anterior, con Melconian. Todos siempre pone Macri, como empresario que es, empresario de los dos lados del mostrador. Sigamos dibujando, esto lo escribe Alfredo Zayat. Porque acá no es cambiamos, no sigue la ley, sigamos, ¿no? Documentos oficiales informan que el déficit fiscal verdadero del 2015 fue equivalente al 1.9% del Producto Bruto Interno. La magnitud de ese desequilibrio de las cuentas públicas no permitiría al Ministerio de Finanzas y Hacienda construir el relato ficcional sobre la pesada herencia recibida. Aplicando criterios de contabilidad creativa, el ministro Alfonso Prat Gay comenzó entonces a dibujar diferentes cifras de déficit, desde un piso del 2.3, saltando al 5.8 para terminar con el inflado 7.1. Cambió la metodología de medición de ingresos y egresos, incorporó cuentas a pagar, deuda flotante, y sumó pérdidas de ingresos por medidas aplicadas por el actual gobierno, con el objetivo de mostrar que recibió una situación fiscal descontrolada. El invento de un elevado déficit fiscal le sirve al gobierno para distraer a los gobernadores, confundir a gran parte de la oposición y convencer al mundo empresario que estaban mal pese a que les iba bien su actividad, y fortalecer a la tropa propia de que los actuales desaguisados son culpa de un pasado infame. Seguimos dibujando. Y acá vamos a hacer un pequeño informe, porque esto, si estamos en un gobierno serio, acá vamos a ver cómo se maneja el sistema con respecto a la Argentina. Vamos a hacer una prueba cabal. Hernán Arbizu fue extraditado a Estados Unidos por la causa del fraude que inició el JP Morgan, su ex empleador. En definitiva, Arbizu aceptó presentarse ante la justicia de Nueva York a cambio de relatar mecanismos de fuga de divisas que involucran a bancos estadounidenses. Como el arrepentido tiene la figura de eso en Estados Unidos. El prófugo capturado de Bullrich no era tal. Esperaba la extradición que él mismo había solicitado por un escrito presentado en abril ante el juez Ramos, con copia enviada a los tribunales de Nueva York para su conocimiento. Horas después sería detenido por la Policía Federal para embarcarse la semana siguiente rumbo a Estados Unidos. El jueves 24 de junio fue una simple presentación formal ante el juez. El viernes 25, en cambio, fueron 5 horas intensas de declaración del ex banquero argentino extraditado a Estados Unidos, frente a un fiscal neoyorquino. Y esa fue tan solo la primera de varias jornadas en las que se espera se prolongará la exposición de Hernán Arbizu ante autoridades judiciales
ávidas por conocer detalles de maniobras financieras que el interrogado conoce en profundidad. Las maniobras aludidas involucran a bancos estadounidenses, pero por sobre todo ilustran sobre un circuito de dinero negro que triangula entre Buenos Aires, Suiza y Estados Unidos, sin presentar pasaporte ni declarar procedencia. Son las mismas maniobras por las que Arbizu se autoinculpó hace 8 años ante la justicia argentina, sin lograr que en todo ese periodo de magistrado que recibió la causa Sergio Torres, ni el fiscal que requería la responsabilidad de investigar, Guillermo Marijuán, formulara ni la más mínima requisitoria. Esta semana Hernán Arbizu fue extraditado a Estados Unidos, donde recibirá una pena en una causa por fraude y robo de identidad, en la que fue denunciado por J.P. Morgan. Pero se allanó a aceptar la extradición luego de acordar su colaboración en una investigación sobre ilícitos financieros entre ambos países que recién se inicia y podría involucrar a importantes personajes de la política y la economía argentina. Muy pronto nos volveremos a ver, le dijo Arbizu a Alfonso Prat-Gay en tono quizás premonitorio el miércoles a la noche cuando ambos se cruzaron en la sala VIP de American Airlines en el aeropuerto de Ezeiza. Casualmente iban a compartir el vuelo a Nueva York, uno extraditado y el otro para exponer ante el Consejo de las Américas. El ministro bajó la cabeza y le esquivó cara a cara que le proponía el extraditado. Arbizu viajó dispuesto a relatar cómo fue la tarea que realizó en la Argentina para el banco suizo UBS en Buenos Aires previo a 2006. Como pasó luego al J.P. Morgan hasta 2008 para seguir haciendo esencialmente lo mismo, facilitar la fuga de grandes fortunas pertenecientes a familias poderosas o empresas de primerísima línea que quisieran manejar esos fondos fuera del país sin ser declarados. Y para Gay se llevó todo de broma negra. Su labor consistía en crear las cuentas en el exterior, transferir el dinero sin pasar por los carriles regulados y administrarlos vía triangulaciones entre paraísos fiscales, capitales europeas como Madrid o París y centros financieros como Londres, Ginebra, Miami y Nueva York. Hacer colocaciones financieras, especulativas o disponer del dinero en el momento y lugar en que se lo requirieran, incluso retornando al país. Todo bajo un estricto secreto o mejor expresado en absoluta clandestinidad. J.P. Morgan facilitó la evasión de impuestos en la Argentina, pero no se fue J.P. Morgan. Todos los grandes bancos, los 8 o 10 principales lo hacían, declaró varias veces Arbizu en Buenos Aires. Sobre este asunto iban a requerir la información los fiscales el viernes, pero haciendo hincapié en el rol de la banca ligada al mundo financiero norteamericano. Para ello, el ex banquero y financista viajó acompañado por más de 120 kilogramos de documentación vinculada a operaciones de desplazamiento irregular de activos en lo que él mismo participó en la década pasada. Es solo una muestra de lo que seguramente se perdió en el incendio de Iron Mountain. En el depósito de Barracas se quemaron entre el 40 y el 60% de los registros en papel que tenía guardado J.P. Morgan. Recordó ayer en Buenos Aires un especialista en contratos frecuentes con Arbizu por su investigación sobre fuego y lavado. Algo que lo compromete directamente al gobierno de Macri, porque todos sabemos cómo estaba ese depósito, qué es lo que pasó ahí, y murieron 10 bomberos. Pero no importa los de bomberos, ¿qué importa? Cuando están los intereses de por medio, no importa nada los de bomberos. Arbizu está en condiciones de suministrar a las autoridades judiciales de Nueva York no solo las títulos titulares de las cuentas creadas en paraísos fiscales para la fuga, sino además quienes actuaron como administradores o apoderados de las mismas. Arbizu, en su declaración ante la Comisión Bicameral el año pasado, involucró otros 6 bancos globales que operan en Argentina, además de J.P. Morgan y del HSBC, como facilitadores de la fuga y la evasión de impuestos. También mencionó a Alfonso Prat-Gay, otro ex ejecutivo de J.P. Morgan, como uno de los profesionales que asistía a los grupos que intentaban fugar dinero del país. Cuando en aquel mayo de 2015 el entonces diputado radical y aliado del PRO, Ricardo Borrell, intentó descalificar a viva voz las imputaciones de Arbizu a Prat-Gay, el ahora extraditado le respondió sin perder la calma: puedo nombrar al menos 10 banqueros con los que trataba Prat-Gay para sacar plata del país. ¿Estamos? ¿Quiénes nos gobiernan? Esta revolución amarilla. Y fíjese cómo sigue la revolución amarilla. Trabajando para Monsanto,
Yo me envenené cuando leí esto. El ministro de Agroindustria, Ricardo Burrell, anunció este jueves un acuerdo para desactivar el largo conflicto con la semillera estadounidense Monsanto, que ya había generado nerviosismo tanto en la Casa Blanca como en la Rosada. Según este pacto avalado por toda la cadena agrícola, de aquí en más será el Estado quien realizará los controles necesarios para asegurarle a Monsanto y a otras compañías de biotecnología el cobro de regalías por sus nuevas tecnologías. El acuerdo implica que Monsanto desactivará voluntariamente en los próximos días todo el andamiaje que había montado para realizar los controles sobre la cosecha de soja 2015-16, en busca de productores que hubiesen eludido el pago de los derechos de uso de su semilla intacta. Esto es que parece un retroceso para la multinacional, no lo sería tanto, ya que de ahora en más se prometió que será el Instituto Nacional de Semillas quien tomará cargo de esos controles y aplicará las sanciones. El organismo también dará a conocer la identidad del infractor, lo que habilitará a Monsanto a iniciar acciones judiciales para reclamar los pagos que corresponden en base a la ley de patentes. Por decreto, el gobierno cambió la ley de tierras y facilita la compra a extranjeros. Fíjese cómo se va vinculando todo acá. Y ahora explico por qué. El presidente dio marcha atrás con las restricciones para la venta de campos que impuso el kirchnerismo en diciembre del 2011. ¿Cómo puede? A ver, estando en funciones el Congreso, tratando leyes como la de los jubilados, ¿por qué esto lo hizo por decreto? Entonces, ¿para qué tal cosa? Ciérrenlo el Congreso, mijo. Ciérrenlo de la de Puerto. Agarremos un montón de guita ahí, Y esa guita la pongamos a trabajar para hacer otras cosas. Porque si una cosa como esta, derogar la ley de tierras, eliminó los controles de la UIP y la FIP y quitó sanciones y perfeccionó la función de control en manos propios de los deterdientes. El gobierno modificó por decreto la ley de tierras rurales y volvió más laxa las restricciones para la venta de campos extranjeros que impuso el kirchnerismo en diciembre de 2011. Voy a explicar una cosa. Una vez lo dije. Que pasó en la India y en Jamaica. La ley de semillas significa que usted no puede guardar semillas de la cosecha para la próxima cosecha. Tiene que comprar semillas nuevas. Entonces las cerealeras, Monsanto a la cabeza, le venden el paquete. Semillas, fertilizantes, pesticidas, todo el paquetito ese. Se lo venden en cuotas, financiado, para pagar para la cosecha. Y usted se mete, no le queda más remedio. Porque ahora, con los nuevos elementos tecnológicos, le ponen la pistolita esa en las bolsas, o en los océanos, camiones cuando van a descargar al puerto, y ya le saca si la semilla es la nueva o la vieja. Si es de ese año del anterior, se la sacan. Bueno, si a usted en el momento entre la siembra y la cosecha hay lluvia, hay inundación, le tiran abajo intencionalmente el precio de la cosecha, usted no cobra un mango o lo que cobra no le alcanza y quiere pagar las cuentas de Monsanto. Y no sea cosa que haya usado las semillas viejas y la agarren porque le hacen el juicio por uso de patentes y lo liquidan directamente. Con ese mecanismo se han quedado con miles y miles y miles de hectáreas en todo el mundo. Por eso no es casual que ahora Macri anule la ley de tierras y los extranjeros puedan comprar tierras sin ningún tipo de inconveniente, a medio metro del límite con cualquier país. Y no hay ningún límite de hectáreas, ningún límite de nada, y solamente el que compra informa registro de tierras y nada más. Pues yo digo, estamos ante el peor gobierno de la historia. Yo creo que para hablar de un gobierno peor el de Macri, vamos a tener, es decir, fundamentalmente con lo que va a quedar en el país, vamos a tener que tirarlo ya muy atrás a hablar de Mitre, una cosa así, lo que fue el gobierno de Mitre, una cosa como esta, la entrega infame directa. Esto es vergonzoso, lo que está haciendo en 6 meses. Vergonzoso. Esto es gravísimo, esto es gravísimo. Una cosa que estamos notando, que está empezando a aparecer la represión. Y una represión bien discriminada. En Córdoba se empezó a reprimir a vecinos que juntaban firmas y protestaban por tarifazos. Y ahí hay una par de fotos, no sé si la podemos pasar. Entonces salió en un medio. No estaban ni encapuchados ni con palos, Estaban juntando firmas contra el tarifazo. Contra un tarifazo engañoso, es una vergüenza, porque nadie me puede explicar a mí cómo una cosa que costaba 10 pesos ahora pasa a costar 100. Y encima son tan buenos
Bueno, también tenemos que bajar a 50. Nos toman el pelo, bien tomado, y los churulos contentos, y nos bajaron a 50. Bueno. Y está habiendo problemas en todos lados, hay marchas, hay reclamos por tarifazo en todo el país. Los medios del sistema no dicen absolutamente nada. Y estamos viendo que está aumentando la represión, quizás por otras cosas, como esas fábricas recuperadas, operativas, ya gente que reclama el banco, y hay denuncias ya que se están usando las pistolas eléctricas en las represiones. Yo lo dije hace un año, no más, hace un año dije, que alguien iba a tener que poner la represión. Si querían seguir dando la vuelta sobre lo mismo, si querían seguir metiendo lo que no tiene salida, si querían darle una vuelta de tuerca donde ya no hay más vuelta, si querían seguir con el mismo sistema, alguien iba a tener que manejar la represión. Lo dije hace un año, busquen en los programas del año pasado. Evidentemente no me equivoqué, porque quieren dar una vuelta más a un sistema agotado y entrar con represión. Y Mauricio, mientras da la pavadita por algún lado, se va represión. Y mientras estamos discutiendo si Messi sigue o no en la selección, sacan estos decretos de ley de tierras y por abajo van trabajan, mientras las cortinas de humo, todo el mundo hablando de la ley de tierras, Tinelli, que es el que tiene más audiencia en televisión, hablando de Messi, todo el mundo hablando de Messi, y por abajo, pum, lo van sacudiendo una y otra vez. Y el pueblo contento y tranquilo, expectativa, rezando para que Messi vuelva a la selección. Entonces alguien le preguntaría a Messi, le preguntaría si él es parte de la cortina de humo. Que si a mí se ocurre preguntarle eso a Messi. Porque Messi sabe cuando va a hacer una declaración de ese tipo, la trascendencia que va a tener. No es ningún tonto, lo sabe. Él y la gente que está al lado lo sabe. Yo le preguntaría eso a Messi, si él es parte de la cortina de humo. Nada más. Y verlo al presidente, yo le digo una cosa, yo una foto de Macri que es vergonzosa, no sé si lo podemos pasar por ahí, haciendo la misma pose de Messi, arrodillado con la cabeza contra el piso, vestido con el equipo de fútbol en su casa. Es una vergüenza. No sé. Yo de presidente pretendo otra cosa. ¿Qué quiere que le diga? Discúlpeme, yo para payaso voy al circo. Ahora, si lo vamos a poner arriba de la terraza de la Casa Rosada, ponemos una carpa de circo, bueno, pongamos arriba de la Casa Rosada una carpa de circo. Entonces que Macri haga todas las monerías ahí arriba. Lo imita en inglés cuando baila, se rodilla como Menem con la gente argentina, todas esas cosas, baila las cosas que baila él. Bueno, pongamos una carpa de circo donde estaba el helicóptero que se llevó de la Rúa y a Isabelita, pongamos a Isabelita, pongamos una carpa de circo ahí, hagamos eso, dijimos, esto es el circo, y otro en el Congreso. Listo. Pero vamos a, de una vez por todas, a dejar de una hipocresía de lado. Igual que esto. Yo lo comenté hace unos cuantos programas atrás, pero ahora se confirmó. Hace varios programas comenté este tema, ahora en junio ha tomado discusión pública el escándalo de pedofilia en la ONU que publica Macorra. La canciller fue acusada de encubrir violaciones de niños en África por los cuerpos de paz. Los jueces que la organización puso en el tema apuntan contra ella y otros funcionarios. En medio de este escándalo está la canciller argentina, que en ese entonces era la jefa de gabinete y mano derecha de su coreano Ban Ki-moon, a quien pretende suceder en el cargo de este año. Estas sospechas se incrementaron cuando la Organización Mundial Aid Free World firmó un intercambio de mail interno de la ONU entre la canciller, el encargado de la oficina de ética Jan Dubinsky y la secretaria general adjunta de Servicio de Supervisión Interna Carmen Lapointe, donde planean cómo hacer frente y disminuir el impacto por las acusaciones de Compass. El intento de encubrimiento alcanza un nivel maquiavélico. Lapointe dice que no quiere que este tema se debata en ningún foro interno por su contenido políticamente insensible, mientras que Dubinsky sugiere hablar en privado con Compass, y Malcorra cierra el intercambio virtual diciendo que se siente muy incómoda cuando le comentan que habían recibido una llamada de parte de funcionarios de Suiza por este tema. Es evidente que no querían que el tema trascendiera, dice la fuente del mundo diplomático. Un mes después de que acontecieran los hechos, Malcorra organiza una reunión en Turín, Italia, junto a Dubinsky, Lapointe y el alto encargado de derechos humanos de la ONU, el príncipe Said Rad al-Hussein. Según el medio estadounidense, es ahí donde Malcorra diseña el plan para encubrir el escándalo. Bueno,
Lo tenemos acá, el canciller. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Por eso le digo, pongamos la carpita arriba de la Casa de Gobierno. Y fíjese esto, Esto viene del diario registrado, lo que dio Santiago O'Donnell. Observen este detalle. Esto tampoco salió a ningún lado. Wikileaks revela los pedidos que hizo Macri a los Estados Unidos. En numerosas ocasiones el candidato presidencial de Cambiemos pidió al gobierno norteamericano que rompiera relaciones con la Argentina. Según los cables divulgados por Wikileaks, lo hizo en 5 ocasiones distintas delante de diferentes funcionarios estadounidenses. Según el periodista de los cables, se desprende que las 3 primeras veces que Macri dijo que los Estados Unidos tenían una responsabilidad por el mal comportamiento de Néstor Kirchner, los funcionarios estadounidenses que lo escucharan prefirieron callarse o cambiar de tema. La 4ª vez, sin embargo, la embajadora Vilma Socorro Martínez le contestó sin medias tintas que el gobierno de Estados Unidos no tenía ninguna intención de pelearse con el gobierno argentino, sino más bien todo lo contrario, querían llevarse bien lo mejor posible con la Casa Rosada. El mismo cable de la embajada escribió que Macri era un mal educado y que ésta no tenía por qué hacer el trabajo que le corresponde a los políticos de la oposición. Cuando Macri volvió a insistir por 5ª vez en que los Estados Unidos deberían endurecer su postura ante el gobierno nacional, la diplomática volvió a contestarle que la embajada haría todo lo contrario. A pesar de las diferencias, el 28 de enero de 2010, la embajadora Martínez agasajó a Mauricio Macri con un almuerzo en su residencia, y un cable del 5 de febrero de 2010 da cuenta que la nueva presión del jefe de gobierno porteño para que los Estados Unidos se pusieran firmes con los Kirchner. El tono seco del despacho firmado por Martínez sugiere que el almuerzo no había mejorado su posición de jefe de gobierno de ese periodista. Yo recuerdo, una vez los comenté también, no sé si acá en un programa de historia, del caso de Rivera Indarte, que trabajaba contra Rosas para los ingleses. Si él cobraba, había también ese libro que había escrito, en donde él le adjudicaba a Rosas muertos, asesinatos. Y por cada asesinato creo que daban un chelín, una cosa así, de los ingleses. Y había tomado vuelo Rodríguez Rivera Indarte, pensaba que era motivos mucho más importantes. Y un día viaja a Londres y logró entrevistarse con el ministro inglés en ese momento, y ya pidiéndole directamente que coopere contra Rosas. Y el inglés le contestó muy secamente: mire, usted haga lo suyo, a usted se le paga por escribir el libro, de Rosas nos encargamos nosotros, sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo mandaron de vuelta a Montevideo. Macri es exactamente lo mismo. Y sobre esto, que esto tampoco lo dice nadie, esto es lo que dio Santiago O'Donnell en diario registrado. Observen este detalle. Wikileaks revela los pedidos que hizo Macri a los Estados Unidos. En numerosas ocasiones, el candidato presidencial de Cambiemos pidió al gobierno norteamericano que rompiera relaciones con la Argentina. Según los cables divulgados por Wikileaks, lo hizo en 5 ocasiones distintas, delante de diferentes funcionarios estadounidenses. Según el periodista de los cables, se desprende que las 3 primeras veces que Macri dijo que los Estados Unidos tenían una responsabilidad por el mal comportamiento de Néstor Kirchner, los funcionarios estadounidenses que lo escuchaban prefirieron callarse o cambiar de tema. La 4ª vez, sin embargo, la embajadora Vilma Socorro Martínez le contestó sin medias tintas que el gobierno de Estados Unidos no tenía ninguna intención de pelearse con el gobierno argentino, sino más bien todo lo contrario. Querían llevarse lo mejor posible con la Casa Rosada. El mismo cable, la embajadora escribió que Macri era un mal educado y que ésta no tenía por qué hacer el trabajo que le corresponde a los políticos de la oposición. Cuando Macri volvió a insistir por 5ª vez en que los Estados Unidos debían endurecer su postura ante el gobierno nacional, la diplomática volvió a contestarle que la embajada haría todo lo contrario. A pesar de las diferencias, el 28 de enero de 2010, la embajadora Martínez agasajó a Mauricio Macri en un almuerzo en su residencia, y en un cable del 5 de febrero da cuenta de la nueva presión del jefe de gobierno porteño para que Estados Unidos se pusieran firme con los Kirchner. En tono seco del despacho firmado por Martínez sugiere que el almuerzo no había mejorado su opinión del jefe de gobierno, dice el periodista. Yo voy a ver la colación, yo me acordaba, eso lo comenté en un programa, no sé si de historia o un programa de grano, de lo que fue Rivera Indarte, que era una persona que trabajaba para los ingleses, y él redactaba un libro donde le iba cargando
muertes a Rosas, asesinatos a Rosas. Entonces por cada asesinato creo que le pagaban un chelín. Y tomó vuelo, pensó que era un tipo mucho más importante, y un día viaja a Londres. Y en Londres tuvo que entrevistarse con el ministro inglés, y le pide que operen contra Rosas. El inglés lo paró seco y le dijo: usted haga lo que le corresponde para lo que le estamos pagando. De lo otro nos encargamos, de la relación con Rosas nos encargamos nosotros. Y lo mandó de vuelta a Montevideo. Triste paralelismo con un personaje siniestro, absurdo y estúpido de la historia argentina. Macri anda dando vueltas por Europa y en todo fuero que está, estuvo por Chile también, insta a meternos en el TPP. Bueno, yo quiero aclarar una cosa, fundamentalmente para aquellas personas que están un poco confundidas. Los que firmaron el Tratado de Libre Comercio, en general México, Ecuador, Chile, Colombia, son países que no tienen una historia de industrial. Entonces para ellos, hacer un tratado de comprar las cosas de Estados Unidos, comprarla de Corea, comprarla de Japón, comprarla de Estados Unidos, comprarla, les importa lo mismo. Pues si va a uno de esos países, todo importado. La Argentina y Brasil tienen un trasfondo de país industrial. Que a nosotros nos han hecho bolsa varios gobiernos que han ido socavando nuestra actividad industrial. No quiere decir que la Argentina no tenga en su idiosincrasia una idea de industrialismo. Entonces no es lo mismo que adhiera al Tratado de Libre Comercio Chile que Argentina o Brasil. Chile vive del cobre y de otras cositas más primarias y nada más. ¿Se da cuenta? No es lo mismo llevar un tratado con un país que tiene una profunda raíz industrial. Pero para Macri, que ellos se manejan como toda la raza, es todo lo mismo. Fíjese esto, cortito, que nos va pintando a estos personajes del peor gobierno, unos peores gobiernos de la historia, que digo yo. A raíz del conflicto desatado por los millonarios contratos otorgados por el ministro de Energía, José Juan Aranguren, a la empresa Shell, de la cual es accionista, la dirigente del PRO y actual responsable de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, instó a los funcionarios del gobierno nacional que hasta el mes de diciembre se desempeñaron como CEOs de grandes empresas, eviten firmar personalmente los contratos del Estado que benefician a sus anteriores empleadores para no ser alcanzados por la ley de ética pública. La señora que tiene justamente que velar de la ley de ética pública está sugiriendo a sus compañeros que no firmen. ¿Qué tal? Esta mujer, Laura Alonso, es tan vergonzosa como Gil Carbó. No se sacan un centímetro de diferencia en una carrera, Gil Carbó y Laura Alonso. Y para que vean que esto no es cambiemos, sigamos, otra cosita más que lo demuestra. A 5 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner, su cuenta bancaria de Banco de Río Gallegos sigue abierta. Esto hablamos del 2005, pero fíjense que vamos a ver. Y a partir de 2015, de ella comenzaron a transferirse miles de pesos hacia una de su hijo, Máximo Kirchner, el Banco Santa Cruz, y otra de su viuda, Cristina Fernández. De acuerdo a su adelanto, a que tuvo adelanto 24, tuvo acceso, es posible que existan más. El monto total asciende a casi 1 millón de pesos de transferencias de la cuenta de Néstor Kirchner. La única explicación es que la expresidente siga controlando los bancos de Santa Cruz, explicó con asombro uno de los 3 contadores de la provincia patagónica consultados por adelanto 24. Cuando una persona muere, la cuenta bancaria se cierra. Es inusual que siga operando años después, agregó por el profesional que infirió el anonimato. No obstante, la transferencia de fondos siguió el 7 de agosto pasado, en 15 minutos antes que cerrara el banco, y en esa ocasión el líder de Caracampo recibió 54.000 pesos, misma suma se endosó a la cuenta de Máximo el 3 de noviembre del 2015, el 15 de diciembre por la mañana,
42 días después le fueron transferidos 331.000. Otra vez la cuenta de iniciales terminaba en el 508 y era del Banco de Santa Cruz. Durante el 2016, la salida del poder de kirchnerismo, la transferencia de fondos del ex mandatario continuaron. Pero a diferencia del 2015, se endosaron a la cuenta del Banco Galicia de la saliente presidente Cristina Fernández. La suma sorprendente: Cristina recibió 800.000 pesos de la misma cuenta que recibía dinero de su hijo Máximo, la de Néstor. En las últimas semanas recién se empezó a investigar el tema. A mediados del 2016, nadie sabe si la cuenta bancaria de Néstor Kirchner es un barril sin fondo o en qué momento alguien la cerrará. Es una joda, ¿eh? Esto sigue. El otro valijero, vamos a anunciar un poquito adelantar algunas cosas, ¿sí? Una de la guía de investigación del ostentoso caso López conduce al aeropuerto de San Fernando, luego de un plan de vuelo que el ex secretario José López supuestamente tenía previsto realizar a través de un jet citation. Autoridades judiciales a su vez confirmaron en Urgente 24 que dicha línea de investigación conduce a Andrés Enrique Galera, uno de los valijeros más poderosos de la gestión K, encargado de recaudar los sobreprecios de la obra pública, acercándose personalmente a cada una de las empresas integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción. El secretario López tiene un valijero, el contador Andrés Galera, quien opera en oficina cita en la calle Tucumán al 100, encargado de recorrer las empresas beneficiarias de los certificados de obra encargadas por el Ministerio de Planificación Federal. En este orden de ideas, es importante recordar que al momento de conceder el certificado de obra se adelanta entre un 15 y un 20% del subsidio, el que es íntegramente restituido a las arcas de la corona a partir de la recorrida del contador Galera. Otra forma de recaudar es la que se llevarían a cabo los efectores de la FIP, haciendo la vista gorda del IVA que deberían tributar los constructores y beneficiarios del denominado Círculo de la Felicidad, entre que lo que se encuentran los mencionados miembros de la Cámara Argentina de la Construcción y de la Cámara de Vivienda de la República Argentina. Todo ello con el consentimiento del titular del organismo recaudador, Alberto Abad, designado el pasado 10 de diciembre por Mauricio Macri, quien fue oportunamente disciplinado por el superministro debido. Los aportes procedentes de la AFIP serían del orden del 3% del monto del IVA no recaudado, a partir de la omisión de los controles de los efectores del fisco. Sería interesante ver en qué medidas toma el juez Rafeca ante tanta información periodística que pide a gritos una resolución a la altura de las circunstancias. Y acá me hay una cosa que tengo que aclarar. No era que se tenía miedo, que nadie decía nada en la época del kirchnerismo, porque todo el mundo tenía miedo. Ahora, ¿qué miedo hay ahora? Porque esta gente, el presidente de la Cámara de Construcción y otra persona más que dijeron que a López le decían modicón porque había que poner el 15 adelante, y el otro que dijo que sí, que le constaba que las obras públicas se hacían con sobreprecios, y cuando lo llamaron a declarar, vivieron en bolsa. ¿A quién le tiene miedo ahora? O hay aportes que a lo mejor no lo hicieron apretados, sino que lo hicieron voluntariamente. Bueno, acá se llega, lo dije varias veces, acá se llega a abrir la pantalla de las obras públicas, no queda nadie. Hay que visitar todas las nuevas empresas de obras públicas, porque esto tiene todo en cana. No queda un solo empresario de la construcción que pueda quedar libre, ¿eh? Van todos presos, ¿eh? El que no pagó coima acaba preso, ¿eh? Pagaron todo, ¿eh? Todo pagaron. Bueno, vamos terminando. Esto quiere decir, ahora creo que se entiende un poco, porque está muy sensibilizado la gente con el tema de los jubilados. Vamos a seguir hablando despacito, porque acá estamos ante una de las más grandes estafas de la historia. Estos días está promulgando la gran estafa del sistema a la población, y si aclaramos que nos referimos al sector más vulnerable, estamos en otro escenario. Vamos a ver los números para aclarar esto. Un jubilado de 82 años con una expectativa de vida de 5 años se le reajusta la jubilación mínimo un 35%, es decir, 2.082 pesos con 50 por mes, lo que significa que en los 60 meses que le quedan de vida recibiría de aumento 124.950 pesos. Me siguen, ¿no? Ahora bien, le corresponde el retroactivo de 17 años.
Vamos a ir terminando. Vamos a hablar de la gran estafa que se está instalando sobre el pueblo argentino, en especial sobre los jubilados. Y lo que sucede cuando uno toca estos temas es complicado, porque estamos hablando de la gente mayor. Entonces todo el mundo está sensibilizado y bueno, no importa que agarremos los que nos dan, pues ya nos queda poco tiempo de vida, que es justamente lo que se propone. En estos días se está promulgando la gran estafa del sistema de la población, y si aclaramos que nos referimos al sector más vulnerable, estamos ante otro escenario. Vamos a ver los números para aclarar esto, despacito. Un jubilado de 82 años con una expectativa de vida de 5 años se reajusta la jubilación mínima en un 35%, es decir, 2.082 pesos con 50 por mes. Lo que significa que en los 60 meses que le quedan de vida recibirá un aumento de 124.950 pesos. Ahora bien, le corresponde por un retroactivo de 17 años, es decir, 204 meses, la suma de 424.830. Pero como le pagan el 40%, en realidad recibe 169.932. Lo que sumado a lo que recibe de aumento en los 6 años que le quedan de vida, da la suma de 294.882. Es decir, 129.948 pesos menos que lo que le corresponde por el retroactivo. Para cobrar todo tendría que vivir hasta los 92 años. Pero resumiendo, con lo que le roban del retroactivo, quedan bien con la gente con el propio dinero de cada jubilado. Es decir, con los que le roban del mismo retroactivo le pagan el aumento de la jubilación hasta que se muera. No ponen un mango esto, es su plata misma. Cuando se plantea esto, la respuesta es bueno, por lo menos antes de morir le reconocen algo. Y este es el grave error de creer que no hay un plan establecido para tal estafa. El mayor éxito del sistema gobernante es hacernos creer que hay cambios, cuando en realidad son etapas del mismo sistema que se recicla. Porque alguien generó esto de 15 años que no se les pagó, para que ahora vengan los vivos a apretarlo. ¿Usted cree que se generó artificialmente o de casualidad que durante 15 años no les pagaron el aumento? Un plan premeditado. Pero vamos a ver cómo se maneja el sistema para ver cómo se van repitiendo las etapas en la Argentina y cómo estamos en el medio de un plan orquestado. A ver si lo entendemos una vez. El comienzo es en 1853. No significa potenciar el régimen de Rosas, sino analizar este sistema. En otro momento analizaremos el anterior de Rosas. A partir de 1853, Argentina integra formalmente el sistema global imperante en ese momento, que estaba bajo la supervisión de Inglaterra. Con los sucesivos gobiernos de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca, el país crece en función de una economía primaria con total dependencia comercial externa, gran déficit fiscal financiado con deuda externa. Este modelo implosiona en 1890 con la Revolución Radical durante la presidencia de Juárez Selman, cuñado de Roca. El único presidente liberal que no tiene una plaza o una calle con su nombre en Buenos Aires. Es el verdadero pacto de la boda. Cualquier semejanza con De la Rúa no es casualidad. Para colmo, y es una burla, ambos eran cordobeses. Para visualizar la similitud de lo acontecido en 1890 y el 2001, remitámonos a lo que dijo José Manuel Estrada el 3 de abril de 1890. Textual. Veo bandas rapaces, movidas de codicia, la más vil de todas las pasiones, enseñorearse del país, dilapidar sus finanzas, pervertir su administración, chupar su sustancia, pavonearse insolentemente en las más cínicas ostentaciones de Fausto, comprarlo y venderlo todo, hasta comprarse y venderse unos a los otros a la luz del día. Veo más. Veo un pueblo indolente y dormido que abdica de sus derechos, olvida sus tradiciones, sus deberes y su porvenir, lo que debe a la honra de sus progenitores y al bien de la posteridad, a su estirpe, a su familia, a sí mismo y a Dios. Y se atropella en las bolsas, pulula en los teatros, bulle en los paseos, en los regocijos y en los juegos, pero ha olvidado la senda del bien y va a todas partes menos donde van los pueblos animosos, cuyas instituciones amenazan derrumbarse, carcomidas por la corrupción y los vicios.
La conspicucencia abajo, eso es la decadencia y la muerte. ¿Alguna diferencia con la actualidad? Pero para observar similitudes debemos notar la aparición posterior de los que el régimen llama pilotos de tormenta. Carlos Pellegrini en 1890, a la sazón vicepresidente, que al producirse los hechos estaba en Mar del Plata, y Eduardo Duhalde, senador y ex candidato a presidente, que acomoda todo para que caiga el gobierno, pero no el sistema. El sistema sigue su curso, un cuarto de siglo más, y cuando está por implosionar nuevamente, se instala el sistema democrático con Irigoyen. La solicitud con Alfonsín, ¿creen que es casualidad? A Irigoyen sucede un radical liberal que tiene en su gabinete al general Justo, que es el ideólogo del golpe de 1930, luego presidente con fraude, e inaugura la primera década infame. Rara coincidencia con Menem, ¿no? Peronista liberal. Y aquí hay que aclarar algunas cosas con los populismos. Los regímenes liberales dejan el tendal social, entonces vienen los periodos populistas a hacerse cargo de los excluidos. Una vez equilibrada la balanza, regresan otra vez para el saqueo. Esto aconteció con Irigoyen, con Perón y los Kirchner. Así de sencillo, esta es la alternancia que promueve el sistema. Del mismo modo que hay un patrón común entre los regímenes populistas, también lo hay entre los liberales. Aquellos que se viven quejando de las similitudes de los gobiernos peronistas me explican la diferencia entre los liberales de Justo, Martínez Dios, Menem o Macri. ¿Creen que esta alternancia es producto de la casualidad, que no responde a un plan diagramado con anticipación? El sionismo programó el futuro de Europa en el siglo XX y XXI a mediados del siglo XIX, y no va a programarla de un país del tercer mundo, cuando en 1714 tenían diagramada la independencia del Paraguay 100 años antes. Si seguimos permitiendo que el árbol nos tape el bosque, significa ignorar nuestra capacidad de comprender las cosas. Observen este detalle y vean cómo la izquierda es parte del sistema. Continuamente, cuando se refieren a los golpes militares, dicen cívico-militar, pero no aclaran a qué se refieren cuando expresan cívico. El sector que promovió los golpes fue siempre el mismo. A Irigoyen lo sucede Justo, a Perón Aramburu, a Ilia Onganía, a Isabel Martínez Dios, a Alfonsín Golpe de Mercado Cavallo, todos liberales. Sigamos con las similitudes. El presidente Mauricio Macri participó como orador en el Congreso de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas y fue parte de un incómodo momento. El mandatario realizó un discurso con optimismo sobre el futuro de la economía y también pronunció una polémica frase que trascendió en diversos medios de comunicación. Soy realmente muy optimista. Si yo les decía a ustedes hace un año lo que iba a hacer y todo esto que está sucediendo, seguramente iban a votar mayoritariamente para encerrarme en el manicomio. Y ahora soy el presidente. Ese. La frase generó las comparaciones con otra que en su momento se adjudicó al expresidente Carlos Menem, y que decía que si hubiese dicho lo que realmente iba a hacer, nadie lo hubiese votado. ¿Se dan cuenta que cómo los liberales entran siempre por la ventana? En tanto, no nos mentalicemos que la única salida es el cambio de sistema, no esperemos otro resultado. Y si seguimos comprando lo que el régimen nos vende, materialismo, no hay salida. Porque con esa consigna estamos yendo al terreno que nos proponen. Ahora escuchen esta noticia y con eso termino. Austria impugna el fraude electoral. Luego de casi media docena de posteos sobre el tema de las presidenciales austríacas, primera vuelta y el triunfo del nacionalismo, segunda vuelta y el triunfo del nacionalismo, conteo final, donde extrañamente aparecieron votos de más para el candidato del sistema y notas explicando todos los tipos de fraudes que se hicieron. Por fin el Tribunal Supremo de Austria reconoce la estafa realizada contra el pueblo, al haber por lo menos 77.000 votos irregulares sobre una diferencia de menos de 31.000 votos del candidato del sistema sobre el nacionalista. Este es el sistema democrático que nos dicen que debemos defender, los mismos que lo usufructan robando a la gente y endeudando a los países. Adelante, ciudadanos, sigamos consumiendo el sistema, que cuando se despierten se percatarán que el sistema los consumió a ustedes.
Buenas noches.